Todos conocemos a nuestro más grande poeta y escritor peruano, una de las más altas cumbres en la literatura universal y expresión poética del Perú, el gran César Abraham Vallejo Mendoza. Pero ¿alguna vez has pensado en qué se inspiró Vallejo para crear su segunda obra más importante llamada Trilce? Si quieren saber más sobre esta obra, acompáñenos hasta el final del video. Lo mirará sentado con sus amigos, lo mirarás absorto en sus pensamientos, pero nunca verás su sufrimiento, pero nunca verás su mal interno. Hay una fuerza oculta en el poeta que lo va revolcando entre remolinos, que lo quiebra en la noche, que lo enmudece, que calcina su córnea mientras florece. Como un dios, como un dios, como un dios, el poeta volverá. El hogar de nuestro poeta César Vallejo fue en la provincia de Santiago de Chuco, ubicada en el departamento de La Libertad. Esta provincia fue fundada por los españoles en el año 1553 y dedicada a las actividades mineras y al cultivo de trigo. Sus padres fueron Francisco Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza. Tuvieron 12 hijos. Su padre fue considerado siempre un hombre íntegro, hogareño y de buen trato, y su madre una mujer dedicada a su hogar. Vallejo tuvo numerosos hermanos, siendo él el menor de 11 hijos. Según orden de nacimiento, sus hermanos son María Jesús, Víctor Clemente, Francisco Cleofé, Augusto José, María Encarnación, Manuel Natividad, Néstor de Paula, María Águeda, Víctor Natividad y Miguel Ambrosio. Vallejo disfrutó mucho su infancia con los tres últimos hermanos, por la proximidad a sus edades. Como ya sabemos, César Vallejo tuvo sus estudios principales, sus estudios primarios, en su tierra natal de Santiago de Chuco, en el centro escolar número 127. Por otra parte, en 1909 fue rumbo a Huamachuco con la intención de seguir con sus estudios secundarios en el Colegio San Nicolás. Cuando César Vallejo terminó sus estudios secundarios, fue rumbo a la ciudad de Trujillo, departamento de La Libertad, con la finalidad de seguir con sus estudios universitarios. Sin embargo, por problemas económicos, tuvo que abandonar sus estudios por 2 años consecutivos. En 1913, logró ingresar a la Universidad Nacional de Trujillo en la Facultad de Filosofías y Letras, y en 1915 logró graduarse en bachiller con su tesis titulada El romanticismo y la poesía peruana. Como bien sabemos, la ciudad de Trujillo se había vuelto parte intelectual en la vida de Vallejo, originando así que se una al Grupo Norte, encabezado por Antenor Orrego. Fue así que en 1918 César Vallejo decide viajar a la ciudad de Lima para realizar su doctorado en la Facultad de Letras en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Sin embargo, en ese momento César Vallejo se ve envuelto en una nube negra. ¿Por qué decimos eso? Porque César Vallejo se entera de la muerte de su madre, y él, al estar acá en la ciudad de Lima, el dolor lo mata por dentro al saber que no podrá estar en el sepelio de su madre. Y es por ende que César Vallejo siempre recuerda a su mamá con mucha ternura y admiración. Luego de ello, en 1920, César Vallejo decide regresar a su tierra natal, Santiago de Chuco, lo cual se ve envuelto en una problemática sin salida. Es arrestado injustamente y es llevado a la cárcel de su propia tierra natal. Vallejo, al estar tras las rejas, escribió prosas desgarradoras, los cuales sirvieron de inspiración para publicar su segundo libro, que es titulado Trilce. Vallejo vivió en París en julio de 1923
mientras que en París escribió cartas a muchos de sus amigos, poemas recordando su Perú natal, su pueblo de Santiago de Chuco y Trujillo donde estudió. Georgette, la esposa del escritor, tuvo que vender su departamento para vivir con él y apoyarlo en sus viajes a Rusia. Finalmente, cuando el poeta murió, no tenía dónde enterrarse. Su esposa le cedió su tumba, pero él quería descansar en el cementerio de Montparnasse. Sin embargo, en 1970, tras ahorrar, sus restos fueron trasladados al lugar donde Vallejo anhelaba ser sepultado. César Vallejo publicó en Lima su poemario Trilce en 1922, cuyo significado es considerado por muchos triste y dulce, pero también hace referencia a que el título de este poemario se funda en que Vallejo utilizó el número 3 en su poema, influenciado por el gran pensador e innovador Antenor Orrego, gran amigo de César Vallejo, que trató de expresar su idea de una manera única. Por eso se considera una obra en la que se rompe parámetros para establecer un lenguaje propio. Bien, ahora que ya sabemos un poco acerca de Trilce, todos se van preguntando, ¿cuál es el origen del título del poemario Trilce? Pues a continuación te explicaremos un poco acerca de ello. En una entrevista hecha por Enrique Sánchez en el 2008 al crítico André Coyne, testigo privilegiado de la literatura de Vallejo y amigo de Georgette, esposa del poeta, menciona que la palabra trilce proviene de un precio de venta de este libro, al ser 30 soles o como en aquella época 3 libras. En este poemario podemos dar el inicio del neologismo que Vallejo impuso al crear nuevas expresiones, al deformar las palabras, que era en su época visto como algo extraño, pero en la actualidad la Real Academia ya lo reconoce. Ahora sí, continuando acerca de Trilce, vamos a hablar un poco acerca de las repercusiones que tuvo ese poemario en la actualidad, recalcando que César Vallejo fue uno de los escritores que se caracterizaba por alterar el sistema fonológico al momento de escribir sus poemas, sus libros u obras. El poemario Trilce en la actualidad tiene una repercusión de 85% en las ventas. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas que compran esa obra y me involucro es para saber el origen de cómo fue de que César Vallejo decidió poner Trilce a sus obras y cuál es el mensaje que nos quieren transmitir. Por otra parte, también debemos saber que César Vallejo fue uno de los escritores que resaltó más en la vanguardia latinoamericana y que también resaltó demasiado en la época del modernismo. Un poco hablando de ello, César Vallejo dio pase a Trilce al momento de que fue encarcelado injustamente, escribiendo prosas muy desgarradoras y también al escribir la palabra neologismo. Nosotros por casualidad no sabemos qué es neologismo y solamente César Vallejo se caracterizaba por eso. Entonces a la gente le llamó mucha la atención saber qué significaba la palabra Trilce, que es por ello que en una parte resalta que André Coyne, en el artículo Trilce, André Coyne resalta que el título Trilce viene de la invención de palabras trilce, o también hacía referencia a 3 libras, que eran 30 soles, en la realidad 30 soles. Entonces fue así de que la gente agarró un poco más de curiosidad acerca de este poema. En el preciso instante tengo la oportunidad de entrevistar a Harold Naves, estudiante de la carrera de Derecho de 5º ciclo, los cuales estará contestando 3 preguntas básicas acerca si cree o no interesante el poemario Trilce, cuál es el mensaje que César Vallejo nos quiere transmitir y si aún les sigue pareciendo un libro difícil de entender. A continuación les presentaremos la entrevista. Hola Harold, mira, en esta oportunidad tengo el agrado de entrevistarte acerca del poemario Trilce. Quería saber muy bien si tú conoces algo sobre este artículo y cuál es la impresión que te causó al momento de leerlo. Buenos días, Sami. Yo soy Harold Naves, estudiante de Derecho de la Facultad de Nuevo Chimbote, y pues el primer contacto que tuve con el libro Trilce fue en el curso Cátedra Vallejo, y déjame decirte sincero, al principio no lo entendí algunos poemas, pero ese creo que es el objetivo del autor, ¿no? O sea, crear
un lenguaje en el que uno tenga que avanzar e ir descubriendo cosas nuevas. Incluso uno volviendo a leerlo, creo que algunas palabras cobran nuevo significado, ¿no? ¿Te sigue pareciendo un libro interesante y difícil de comprender? Sí, algunos poemas son muy difíciles y he leído que aún lo siguen estudiando porque los poemas están muy ligados a la vida del autor. Entonces, mientras uno conozca más la vida del autor, algunas palabras que usa van a adquirir un significado más concreto que como originalmente se le da. Porque, por ejemplo, hay un libro donde dice que la temperatura y suena y creo que se eleva, creo que es un poema bastante difícil, pero ese poema trata de recrear una situación, una situación muy personal del autor en la que lo refleja en ese poema. Pues si uno no conoce la historia, no puede entender el poema. Entonces, para mí sí es bastante interesante volver a leerlo y aún me sigue pareciendo complicado. Está bien. Para finalizar, quería saber cuál es el mensaje que Trilce te transmitió hacia tu persona. Que Trilce me transmitió en mi persona. Trilce abarca muchos temas, que el principal de ellos creo que es el amor que él siente a su madre. Me parece que antes de escribir la obra, fallece su madre y creo que él va a la cárcel y es en ese momento donde él escribe ese libro. Entonces, los poemas que él escribe a su madre son muy tristes y reflejan profunda tristeza, ¿no? Y pesar por su pérdida, y el amor que él le tiene a su madre es bastante profundo. Y eso para mí es muy bonito y creo que esa es la enseñanza que me dejó principalmente, ¿no? El amor a los seres queridos. Está bien, Carol. Gracias por tu apoyo. La vida de César Vallejo nos deja muchas enseñanzas y nosotros como grupo hemos tratado de rescatar lo mejor, que se plasma en su poemario Trilce, que elaboró en condiciones paupérrimas en la cárcel, afrontando su realidad. Él supo salir adelante, demostrando también su resiliencia, donde el amor se manifiesta en su plenitud, por la partida de su madre, de sus hermanos, en su pareja, por lo cual es recordado por generaciones como el escritor e innovador poeta.